Gracias, señor presidente. Bueno, en el día de ayer tomamos conocimiento de un fallo judicial a cargo del doctor Luciano Carbajo, a partir de dos presentaciones que se hicieron oportunamente, una que hicimos un grupo de diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe el 22 de junio pasado, y otra que hicieron organizaciones no gubernamentales de la ciudad de Rosario, entre ellas El Paraná no se toca. En virtud de que las dos presentaciones eran dos amparos colectivos en el marco de la ley 10.000, se acumularon en el juzgado de Rosario, en el juzgado civil y comercial de la 11ª denominación, y después de 7 largos meses, donde tuvimos en dos oportunidades audiencias de parte, fue convocado el Poder Ejecutivo de la provincia y los abogados los abogados que patrocinaron nuestra presentación, el doctor Rodrigo Fernández y la doctora Romina Araguaz de las organizaciones, pudimos insistir y fundamentar nuestro pedido de veda pesquera, fundamentado básicamente en la bajante extraordinaria del río Paraná y de todos sus afluentes, en la pesca discriminada que se venía produciendo, no solamente a la mortandad de peces por la situación natural del río, hace muy pocos días lo pudimos ver en todo el cauce del río Paraná y sus afluentes, la enorme pérdida de distintas especies, sino que aparte la pesca discriminada se acentuó. No es cierto de que por el aislamiento obligatorio se disminuyó la presión sobre los ríos, en ningún momento se inhabilitó la exportación de pescado, en ningún momento se dejó de consumir internamente, y bueno, los biólogos, sobre todo los biólogos de distintos institutos estatales como el CONICET, como el INARI, venían advirtiendo desde el principio de año que iba a ser una bajante extraordinaria y que las consecuencias para la fauna hitícola, si no se tomaban medidas complementarias como la veda, iban a ser realmente muy negativas. Este juez determinó, tal cual pedíamos, la veda total desde las 0 horas del día de hoy hasta el 31 de marzo del año próximo. Se exceptúa la pesca de subsistencia, la que se realiza por embarcaciones empujadas a remos y con línea para justamente garantizar la alimentación familiar. Se pide que la provincia agudice la tarea de fiscalización y control. Se exhortan a las autoridades nacionales para que se le dé aviso a las fuerzas de seguridad, prefectura y gendarmería para que se realicen los controles adecuados, y se pide que el Consejo Provincial Pesquero analice la situación y presente un informe. ¿Y por qué me quería referenciar a esta situación? En primer lugar, porque hoy, obviamente, como es natural, se manifestaron los trabajadores del río, los pescadores, por la preocupación que van a estar 90 días sin poder pescar, y en este sentido hacer mención que la ley provincial de pesca establece claramente que cada vez que se decreta o se declara una veda total, el gobierno de la provincia tiene que asistirnos por medio de subsidio. Hay un registro de pescadores absolutamente actualizado, con 4.200 pescadores registrados, por lo tanto el gobierno de la provincia tiene las herramientas para poder asistirlo en estos 90 días. Por el otro lado, decir que más allá de esta asistencia, pretendemos, aquellos que hicimos esta presentación, que de una vez por todas el Consejo Pesquero Provincial aborde la cuestión de fondo. Lo que los argentinos y argentinas merecemos es incorporar en la agenda pública los modelos de comercialización de pescado.
Argentina es uno de los pocos países, ya lo dijimos en su momento, que comercializa pescado o fauna autóctona, fauna ictícola autóctona, cuando los demás países lo hacen con piezas de criadero. Esta es una situación que debe ser abordada más temprano que tarde. Entendamos que lo que se está depredando son recursos naturales de todos los argentinos, argentinas, santafesinos y santafesinas, por supuesto. No es cierto que los llamados empresarios, y esto no es demonizar a los empresarios del sector, pero sí hay que decir que es un rubro que arriesgan muy poco. Realmente lo único que ponen en riesgo es la capacidad instalada, que la verdad es muy, pero muy poco. Son cámaras frigoríficas, compran las piezas a precios miserables. Los trabajadores del río son los que en toda esta cadena de distribución son los que menos ganan, pero realmente son precios miserables. La mayoría de ellos viven por debajo de la línea de pobreza y por eso tienen que pescar, pescar y pescar para poder llevar el sustento a sus hogares. Por eso decía que hay que poner arriba de la mesa cuál es la forma de comercialización y que de una vez por todas se aplique la ley 13.119, que establece que aparte del registro de pescadores debe haber una mesa que disponga y establezca los precios testigos. Nosotros hace muy pocos días presentamos un proyecto de ley modificando esta normativa y nos comprometemos a trabajar con todas nuestras capacidades y nuestra fuerza para que realmente los pescadores artesanales, los trabajadores del río puedan tener otro sustento y que en esta cadena de comercialización empiecen a ganar mucho más de lo que ganan hoy en día. Hace muy pocos minutos, horas, el senador del departamento San Javier planteaba de que la medida fue arbitraria. Y realmente el senador está baucero, está desinformado. Hace 7 meses que venimos tramitando. El gobierno de la provincia estaba en conocimiento, sabía que el día 28 el juez se iba a expedir. Inclusive hoy el gobernador Omar Perotti en la ciudad de Vera reconoció que quizás se tendría que haber declarado la veda, y esto para nosotros es importante porque en definitiva es una señal de humildad reconocer que la depredación que se está produciendo en el río es muy importante. Así que más allá del propio fallo hay mucho por trabajar. Esperemos que las autoridades provinciales asistan a los pescadores y que los pescadores sean parte de la discusión de fondo. Todos debemos entender que si no se toman medidas urgentes, no va a haber pescadores que puedan seguir con su actividad y tampoco va a haber frigoríficos que puedan seguir con su actividad, porque los ríos van a ir sufriendo cada vez más daño en su ecología y en su fauna ictícola. Vale pensar únicamente la cantidad de especies que ya no podemos consumir en el mercado interno, no porque se esté exportando, sino porque no se encuentran más ya en el río, en las aguas dulces de nuestro país y sobre todo en la zona litoránea y de la Mesopotamia. Por eso quería comprometer no solamente a nuestro bloque, sino a los demás diputados y diputadas que venimos trabajando. Hay que tener en cuenta que hemos tratado distintas iniciativas de distintos diputados y diputadas de esta Cámara. Recuerdo de la diputada Clara García, recuerdo la media sanción del proyecto de ley del diputado Martínez, que fue aprobado allá por el 21 de mayo del presente año. Media sanción que nunca fue tratada en la Cámara de Senadores, justamente por oposición del mismo senador del departamento San Javier, que hoy califica la medida del juez como una medida arbitraria. Yo también exhorto a los distintos actores que pongan el mismo ímpetu y la misma energía que tienen para defender a los frigoríficos, para que defiendan a los pescadores del río, para que realmente los pescadores del río puedan vivir con mucha más dignidad.
porque lamentablemente usan a los pescadores del río muchas veces, a los trabajadores del río muchas veces, para defender y proteger a muy pocos empresarios que hacen muchísima diferencia económica con la actividad exportadora. Insisto, no producen nada, apenas es una capacidad instalada mínima, no arriesgan nada y están depredando los recursos naturales de todos los santafesinos y santafesinas. Muchas gracias, señor presidente.